Buenos días. Vamos a continuar con las jornadas. Se oye bien, ¿verdad? Soy Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI. Vamos a continuar con el programa, la última mesa redonda ya. Me da la impresión de que se oye doble, ¿no? No sé por qué. A ver si así se oye mejor. Bueno, pasamos a la mesa que va a abordar otra temática esencial también, que son las consecuencias de esta nueva Ley 8/2021. Tenemos a 4 personas expertas también, exactamente igual que el resto de ponentes que hemos tenido el privilegio de escuchar en esta jornada de casi 2 días ya, que nos acompañan. Yo no voy a dedicar mucho tiempo a su presentación para dejar el tiempo en lo que creo que es lo más importante, que es escuchar y poder tener un pequeño debate con las personas de la mesa y con las personas que nos acompañan en el público. Voy a mencionarlo siguiendo el orden del programa. En primer lugar, nos acompaña Isidoro Martín Dégano, que es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Inés de Araoz Sánchez Dopico, coordinadora del Departamento Jurídico de Plena Inclusión España. Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III. Y Javier Hernández García, delegado del Consejo General del Poder Judicial de Discapacidad y magistrado de la Sala Segunda en el Tribunal Supremo. Lo que vamos a hacer, siguiendo la mecánica que ya se ha realizado en las demás mesas, es que cada persona va a hacer una pequeña intervención muy breve sobre el tema que abordarán y seguidamente habrá una segunda fase de una intervención un poco más detallada para terminar con una fase de conclusiones y posteriormente daremos espacio ya a las preguntas del público, tanto presencial como online. Con lo cual voy a pasar la palabra sin más dilación al señor Isidoro Martín Dégano, cuando quieras. Buenos días. Mis primeras palabras tienen que ser de sincero agradecimiento hacia los organizadores de estas jornadas por haberme invitado a participar en ellas, a la Fundación Aequitas, al CERMI y a la Fundación ONCE. La Ley 8/2021 de 2 de junio es una de las normas que más ramas del ordenamiento jurídico ha modificado en los últimos años. Sus disposiciones afectan, como es lógico, en primer lugar, al derecho civil, reformando varios títulos y capítulos del Código Civil. Modifica también artículos de la Ley del Notariado, de la Ley del Registro Civil y de la Ley Hipotecaria. Afecta asimismo al derecho internacional privado, al derecho procesal, con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil e incluso llega a retocar 3 artículos del Código de Comercio. En definitiva, una profunda e importante reforma de toda la legislación relacionada con las personas con discapacidad. Sin embargo, curiosamente, no contempla 2 ramas del ordenamiento jurídico que también tienen mucho peso en este ámbito: el derecho tributario y el derecho de la seguridad social. En ellas, desde hace muchos años, desde 1999, existe una norma que también debería haberse reformado, en mi opinión, por la Ley 8/2021. Me estoy refiriendo a la equiparación existente entre la antigua incapacitación judicial y el grado de discapacidad del 65% a efectos de poder disfrutar de determinados beneficios fiscales, particularmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el IVA, en el impuesto sobre el valor añadido, y para poder obtener ciertas prestaciones económicas de la seguridad social. Mi intención al participar en esta mesa es poner de relieve los problemas que plantea
este, llamémosle descuido, olvido del legislador. Y lo califico de tal, de descuido o de olvido, pues ya existe un mandato contenido en la disposición adicional quinta de la Ley 21 de 28 de diciembre de 2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones para remediar este olvido en el sentido de mantener algún tipo de equiparación, asimilación, homologación a la que me he referido en el nuevo marco jurídico. No voy a especular sobre cuál puede ser la solución, pues corresponde al Gobierno primero elaborar un informe que debe remitir a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo para adecuar la asimilación a la nueva normativa que posteriormente deberá incorporarse a la legislación a través de una ley. Mientras tanto, mientras se resuelve esta cuestión, lo que quiero poner de relieve con mi intervención son dos problemas que podríamos calificar de derecho transitorio. ¿Cómo están aplicando o van a aplicar las dos administraciones correspondientes, la tributaria y la de la Seguridad Social, los beneficios fiscales y las prestaciones económicas tras la aprobación de la Ley 8/2021? En particular, el primer problema sería si van a aplicar esos beneficios a aquellas personas que, de acuerdo con la normativa anterior, fueron incapacitadas judicialmente. Y, en segundo lugar, querría poner de manifiesto cómo aplicarán los beneficios y las prestaciones a quienes van a obtener o ya han obtenido las medidas de apoyo de acuerdo con la normativa vigente. Muchas gracias. Inés, una pequeña aproximación a lo que será tu intervención. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. La verdad es que están siendo muy interesantes. Yo, como persona que trabaja desde hace años dentro del movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, pues quizá lo primero que quería abordar era una valoración de la ley desde el movimiento asociativo. Desde el movimiento asociativo valoramos la ley muy positivamente, entendiendo que, como se ha dicho a lo largo de todas las jornadas, es una ley que va a tardar tiempo en alcanzar la plenitud, por así decir, porque lo que nos propone no es un cambio legislativo, sino que propone un cambio sistémico, propone un cambio sociocultural, propone un cambio de enfoque que es preciso, pues ya hemos oído, ¿no?, a lo largo de todas las jornadas, que va a requerir, que hay muchas dificultades o que hay algunas dificultades en su puesta en marcha, pero también que se están poniendo en práctica soluciones de las que luego hablaré. Pero desde luego lo que nos propone es un nuevo enfoque, un nuevo equilibrio. Nos propone corregir una situación de privación de derechos histórica, donde las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo o las personas con dificultades de comprensión y comunicación han sido ciudadanos con una, no plenos ciudadanos, sino con una ciudadanía, digamos, con un menor reconocimiento. Y este nuevo equilibrio excede el ámbito jurídico. Por tanto, la ley, para poder alcanzar esa plenitud, requiere de la introducción de una serie de medidas que no se van a lograr únicamente con la aplicación de la ley, sino que la aplicación de la ley, o por lo menos la revisión o las nuevas medidas de apoyo, deben de ir acompañadas de un profundo cambio sociocultural. Y, desde luego, ya se ha dicho aquí, de formación. Aparte de los operadores jurídicos, no depende tampoco de los operadores jurídicos, sino que diría que depende en gran medida del resto de operadores del mercado. Se ha hablado mucho de la cuestión de la seguridad jurídica. Quizá las mayores dificultades están surgiendo de los bancos, luego hablaré de ello, de las empresas o de las aseguradoras, a veces de los servicios policiales, por ejemplo, que no reconocen ese cambio en la capacidad jurídica, o incluso de las administraciones públicas que exigen determinadas cuestiones para
que suponen una reducción de derechos para poder acceder a prestaciones, ¿no? Y esto también es una cuestión que habrá que corregir. Para las personas es una reforma positiva, la acogen con sensación de libertad, de ilusión y de optimismo, y eso es lo que nos han transmitido. Las familias, algunas lo acogen con positivismo y están, de hecho, implementando ya la reforma, pero sí que es verdad que hay otras que lo viven con mayor dificultad, a veces a raíz del desconocimiento o quizá porque creen que la implementación de la reforma puede colocar a su familiar en una situación de riesgo y por eso es preciso hacer una gran pedagogía de la reforma y hay que corregir determinadas situaciones. Y para terminar diría que las entidades de apoyo a personas con discapacidad lo acogen de forma positiva, pero esto es un camino, porque también en las organizaciones el prestar los apoyos desde lo que nos propone la reforma supone un cambio o una transformación de las propias organizaciones y una formación a los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones, pero incluso diría que una transformación del propio enfoque de las organizaciones. Algunas ya lo están haciendo, lo hemos oído aquí, pero también es verdad que otras afrontan un cambio importante que llevará cierto tiempo y, desde luego, como son el primer apoyo que reciben las personas, es imprescindible que este cambio se realice. Gracias. Muchas gracias, Inés. Rafael, cuando quieras. Bien, pues buenos días. Yo también quiero agradecer la invitación a estar hoy aquí en estas interesantes jornadas a las que no he podido estar, pero bueno, en el ratito que he estado fuera, pues ya me han dicho pues lo interesante que han sido las distintas sesiones. Yo, como ha dicho Pilar Villarino, soy catedrático de Filosofía del Derecho y, por lo tanto, mi reflexión va a ser una reflexión filosófico-jurídica sobre todo, pero también estoy aquí porque hace algo así como un año escaso, la Universidad Carlos III, sobre todo con el impulso de Plena Inclusión y del IBER, pusimos en marcha un observatorio de seguimiento de las resoluciones judiciales que se estaban dictando en aplicación de la reforma operada por la Ley 8/2021. ¿no? Ya se ha hablado, y acaba de hacerlo también Inés de Araoz, ¿no? La importancia de esta ley y de esta reforma que afecta nada más y nada menos pues, a lo que es la puerta de entrada, ¿no? al mundo jurídico y, por tanto, también la puerta de entrada a todo el mundo de los derechos humanos, ¿no? Y de alguna manera pues es uno de los pasos, todavía quedan por dar, pero es uno de los pasos que había que dar para ir adaptando nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El objetivo principal del observatorio, que es sobre todo a lo que yo me voy a referir, pues, como decía, es realizar, ¿no? un seguimiento de las resoluciones que están aplicando la reforma y, al mismo tiempo, identificar buenas y malas prácticas jurisprudenciales en la aplicación de la ley, establecer indicadores que permitan el análisis de la jurisprudencia, proponer cambios metodológicos y normativos, identificar también exigencias de formación para los operadores jurídicos. Es verdad que el observatorio no abarca toda la reforma, porque, como ya se habrá apuntado aquí, ¿no? Si hay un aspecto importante de la reforma es, de alguna manera, el que, en definitiva, primar la voluntad, ¿no? de las personas y, por lo tanto, la vía o el momento judicial no tiene por qué ser el protagonista, ¿no? sobre todo a partir de ahora, pero es verdad que hay todo un momento de revisión, hay todos unos procesos en marcha en donde esto cobra mucho sentido. Muchas gracias. A continuación, ya como esa primera presentación, Javier Hernández, cuando quieras.
también, como no podía ser de otra manera, agradecer profundamente la posibilidad que se me ha ofrecido de participar en este encuentro. Y el objetivo de mi intervención, tal vez quiero intentar reducirla para poder intentar aspirar a algún tipo de precisión o de contenido conclusivo, es evaluar el sistema de justicia, las condiciones de acceso de las personas con discapacidad al sistema de justicia, pero desde una perspectiva marcadamente penal, desde el proceso penal. Y particularmente también quiero hacer alguna reflexión dedicada al acceso a la justicia de las personas vulnerables con discapacidad en su condición de personas investigadas, acusadas y personas además condenadas. Creo que esa es una cuestión absolutamente relevante que obliga, yo creo que a una, tal vez, me atrevería a decir, una toma de conciencia del inaceptable estado de cosas que caracteriza nuestra legislación procesal, la ausencia absoluta de un estatuto procesal de garantía y de protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal, algo que creo que debe sonrojarnos como sociedad, que después de nuestros 43 años de senda constitucional, nuestro proceso penal todavía siga sin contemplar esta realidad y la necesidad de activar mecanismos de ajuste que le permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos a un proceso justo y equitativo. Creo que esa es una situación, insisto, absolutamente inexplicable desde el punto de vista de los deberes axiológicos, ¿no?, a los que el legislador debe responder, y que venturosamente la Ley 821 nos ha permitido, por la vía del artículo 7 bis, por ese artículo milagroso, ¿no?, que tal vez apareció incluso en el último momento legislativo, ha permitido dar un microestatuto procesal que permite una suerte de necesidad o instrumentos algo precisos que nos van a permitir intentar o pretender activar mecanismos de ajuste que hagan realidad el mandato del artículo 13 de la Convención. Creo que es un edificio por construir. Creo que todavía ni mucho menos podemos sentirnos ni satisfechos, ni tan siquiera podemos evaluar el impacto del 7 bis y de este mandato de actualización de derechos de intervención, de derechos de reconocimiento, de derechos de inclusión, de derechos de participación de las personas con discapacidad vulnerables en el proceso penal, pero es evidente que al menos ya no hay excusa para seguir, digamos, negando la realidad de los ajustes razonables, ¿no? Y este será un poco mi objetivo de análisis, insisto, en el poco tiempo del que desgraciadamente dispongo. Pues muchísimas gracias. Pasamos entonces ya a la ronda en donde hay una explicación un poco más detallada y vuelvo a dar la palabra a Isidoro Martín Dégano para que ya nos puedas exponer con más detalle todas estas preocupaciones entre la equiparación, la asimilación entre personas incapacitadas judicialmente, el grado de discapacidad, lo que has presentado brevemente. 10 minutos para ello. Muchísimas gracias. En el derecho tributario hay un concepto de persona con discapacidad que es aquella que tiene reconocido un grado del 33% de discapacidad de acuerdo con el procedimiento previsto en el Real Decreto 1971 de 1999, que todavía está en vigor hasta que entre el nuevo baremo aprobado en el 2022. Bien. A estas personas con discapacidad del 33% se asimilan una serie de pensionistas y que se les reconoce ese 33% y además a quienes hayan sido incapacitadas judicialmente se les reconoce un grado de discapacidad del 65% que les permite disfrutar de mayores beneficios fiscales. Bien. Desde el 1999 en el derecho tributario y desde el 2007 en el derecho de la seguridad social existe esta asimilación, homologación automática entre el 65% y el 65% de grado de discapacidad
y la incapacitación judicial. Es una presunción iure et de iure, por lo cual estas personas no tienen que pasar por el baremo de reconocimiento de la discapacidad. El fundamento de esta presunción, de esta equiparación, pues subyace una economía procesal que favorece a las personas con discapacidad para reducir burocracia y quitarles molestias a las propias personas o, en muchos casos, a sus familiares, y obtener una rápida aplicación de los beneficios y de las prestaciones de la seguridad social. Y es una presunción basada en la lógica y en la experiencia de que si pasaran por el baremo de 1971, pues se les reconocería probablemente a la mayoría un grado del 65% o un grado superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Ley 8/2021 ha suprimido la tutela, la incapacitación, pero no ha contemplado esta equiparación que existía a efectos del derecho tributario y del derecho de la seguridad social. Por tanto, nos encontramos con ante esta falta de previsión, el legislador en materia de seguridad social ha reaccionado y ha dicho que el Gobierno, en el plazo de 6 meses, que ya ha transcurrido hace 9, acabó en junio, tenía que pensar en una asimilación como la anterior, pero de acuerdo con la nueva normativa. Todavía no lo ha hecho. Hasta que lo haga, se está planteando problemas que he calificado de derecho transitorio. ¿Qué pasa con aquellos que fueron incapacitados en su momento con la antigua legislación, y qué va a pasar con esas mismas personas que en el plazo de 3 años tienen que adaptar sus sentencias a la nueva legislación, o quienes obtengan medidas de apoyo por primera vez? Bien, pues nos encontramos, por tanto, ante un primer problema. Quienes obtuvieron la incapacitación podría pensarse que no tendrían derecho a los beneficios, puesto que habría una derogación tácita de la tutela y de la incapacitación que les impediría acceder a esto. Bueno, afortunadamente no es así. La Administración de la Seguridad Social y la Administración Tributaria están reconociendo los beneficios fiscales y las prestaciones sociales a quienes tuvieron en su momento la incapacitación judicial. Bueno, esto parece que es correcto porque hay una voluntad clara del legislador, al menos en prestaciones sociales, de que se resuelva de alguna manera, y no se ha derogado las normas correspondientes del derecho tributario y el derecho de la seguridad social. Pero en estas personas se va a plantear el problema de qué va a pasar con ellas cuando reajusten su situación a la nueva ley. Lo mismo va a ocurrir con quienes por primera vez tengan reconocidos unos apoyos conforme a la nueva legislación. Y aquí la solución adoptada por la Administración es mucho más criticable y, además, bastante gravosa para este colectivo. En concreto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social está en resoluciones denegando las prestaciones sociales económicas a las personas que van a tener o ya tienen reconocidos apoyos jurídicos. En tanto no se resuelva por el legislador esta situación de ínterin, de transformación de una ley a la otra, pues no se les reconoce ningún beneficio. Las resoluciones no están motivadas y la verdad es que yo no alcanzo a comprender por qué se les deniega esa prestación económica. En el ámbito tributario, la Dirección General de Tributos no ha sido tan estricta y está admitiendo vía preguntas en el Informa, que es un sistema que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de preguntas y respuestas para que todo el mundo pueda ver
cuáles son los criterios administrativos. Lo que ha dicho la Administración tributaria es que la incapacitación, la tutela a estos efectos se asimila a la curatela representativa. Quienes obtengan una medida de apoyo judicial con una curatela representativa podrán ser consideradas personas con discapacidad con un grado del 65% y pueden aplicarse ellas mismas los beneficios fiscales en el IRPF y en el IVA. Pero la curatela asistencial y las medidas de apoyo voluntario quedan absolutamente fuera de esta equiparación con la antigua, con la discapacidad del 65%. Esto plantea problemas de orden práctico, económicos, muy importantes a un sector de la población. No sé si doy ahora mi opinión. ¿Tengo tiempo o lo dejo? Bueno, 2 minutos. Bueno, muy breve. Para mí existe una clara voluntad del legislador de mantener algún tipo de asimilación. Así lo ha reconocido en la disposición adicional quinta de la Ley 21/2021 de reforma del poder adquisitivo de las pensiones. Además, no ha derogado en sí la asimilación, homologación entre una y otro. Yo creo que hay que interpretar la norma de acuerdo con los criterios que contempla el artículo 3 del Código Civil. No estamos ante un problema de analogía prohibido expresamente en el derecho tributario por el artículo 14 de la Ley General Tributaria, sino un problema de interpretación. Y hay que interpretar la norma de acuerdo con el criterio histórico, con el criterio teleológico y de acuerdo también con la Convención de las personas con discapacidad de Nueva York, que no olvidemos que es un tratado internacional que, de acuerdo con el Código Civil, es normativa aplicable por los operadores jurídicos. Lo dejo para el fin. Muchas gracias y gracias por ajustarse al tiempo, que ya siento que haya tan poco tiempo, pero bueno, es inevitable también para poder escuchar a más personas. Inés, tuya es la palabra ya para presentarnos con más detalle desde la perspectiva del movimiento asociativo, esos obstáculos, desde la perspectiva de la accesibilidad cognitiva, en fin, adelante. Bueno, voy a hablar de diferentes obstáculos que están poniendo freno a la implantación de la reforma y que, como vamos a ver, no tienen que ver con la propia reforma en sí. Creo que quizá hay un elemento que sí que tiene que ver con la puesta en marcha de la reforma y que es el cambio de modelo sociocultural y la creencia en las creencias y las potencialidades de la persona, y que si nos creemos lo que nos dice la Convención y lo que nos dice la reforma, habrá que buscar fórmulas para hacer realidad la reforma, pero eso al final es un problema de innovación y de ponernos manos a la obra. Pero hay toda una serie de obstáculos que ya se han comentado y que voy a decir de forma muy breve y muy esquemática, porque no quiero pasarme del tiempo y tampoco quiero reiterar, que sí que están generando quizá un efecto disuasorio en la implementación de la reforma. Un efecto disuasorio porque sabemos que, por ejemplo, hay entidades que están aconsejando no iniciar los procedimientos de revisión. Y sabemos también que hay familias que, por miedo a determinadas consecuencias, no están solicitando la revisión de las situaciones, ¿no? Por un lado, hay algunas cuestiones de índole práctica, de las que ya se ha hablado, como son las dificultades, por ejemplo, relacionadas con la guarda de hecho y, en concreto, sobre todo con las entidades bancarias. Una de ellas es que hay entidades bancarias que directamente, ante personas con discapacidad que tienen una sentencia de incapacitación o de modificación de la capacidad de obrar, están bloqueando las cuentas directamente sin mayor comunicación, y lo que están haciendo es
que las bloquean y cuando la persona o la familia acuden a la entidad bancaria les dicen que ya no tienen derecho a estar autorizados en esa cuenta debido a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, y cuando las familias van allí al banco, el empleado o empleada que está en la ventanilla, con las dificultades que tiene ahora llegar hasta la ventanilla, dice que el empleado le dice que sale un mensaje en el ordenador donde por obra y arte de los servicios jurídicos de las entidades bancarias les dice que tienen que ir al juzgado a arreglar los papeles para poder operar la cuenta. Esta es una de las problemáticas que está ocurriendo, y la segunda problemática que está ocurriendo es ciertos mensajes que se están mandando de forma indiscriminada a las familias diciéndoles que cuando llegue la fecha de esos 3 años de entrada en vigor se van a pues sus poderes de representación o su capacidad de operar en las cuentas bancarias u otros productos bancarios van a dejar de estar operativas, se las van a inactivar y, pues como digo, creo que esto es un problema de formación e incluso diría que de orgullo desmedido de los servicios bancarios, que no han estudiado y no saben que cuando esos 3 años no es un término donde a partir de ese momento todo lo demás deje de tener validez, ¿no? Sino que habrá que ir viendo y habrá que ir viendo cómo se revisan esas situaciones, ¿no? Entonces, por un lado, la actitud y la falta de preparación de los servicios jurídicos de los bancos está siendo una dificultad importante y creo que de alguna manera habría que tomar medidas más allá quizá de las que está negociando la Fiscalía, que sabemos que están en conversaciones con los bancos, pero las familias están sufriendo los bloqueos ahora mismo. Además, otra cuestión es la acreditación de la guarda de hecho. Los servicios jurídicos de los bancos no están admitiendo en algunas ocasiones ni un acta notarial, ni tampoco están admitiendo los autos de los juzgados que están reconociendo la existencia de una guarda de hecho. Es decir, ellos no reconocen la acreditación de la guarda de hecho ni por parte de notarios ni por parte de los propios juzgados y tribunales, ¿no? Otra cuestión importante, ya se ha dicho, el profesor Isidoro Martín ya ha hablado de las lagunas normativas, ¿no?, que se están produciendo en la seguridad social y en materia tributaria. A ello hay que añadir, y una de las personas intervinientes lo comentó antes, las dificultades también provenientes de la pérdida de derechos en materia laboral derivados de la legislación laboral o de los convenios colectivos, cuando estos mencionan las palabras tutela, tutor, persona tutelada o incapaz, donde se reconocían a esas personas que ejercían esa tutela o esa curatela, permisos o licencias para acompañar a sus familiares, etcétera. Y la entrada en vigor supone que ahora ya no se reconoce esa situación y esas personas están perdiendo estos derechos de índole laboral. Y otra cuestión sobre la que también hemos alertado de alguna manera es de la cuestión relacionada con la asistencia jurídica gratuita. Para el sector asociativo, en toda la labor de incidencia que hicimos fue un triunfo la cuestión de que la vía principal vaya a ser la jurisdicción voluntaria, pero es verdad que el artículo 42 bis habla de que la persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación y, por tanto, parece establecer que la persona, cuando actúa por sí misma, y lo que queremos es fomentar que las personas actúen por sí mismas también ante los juzgados y tribunales, la consecuencia es que, de acuerdo a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, no sería titular del derecho a esta asistencia jurídica gratuita. Esto es una cuestión que también hay que evaluar y habrá que hacer una reforma en el sentido de que también estas situaciones se corrijan, ¿no?, que son estos efectos que, como decía, están teniendo el efecto de que no se estén solicitando tantas revisiones como sería deseable. Por otro lado,
¿qué es lo que comentaba también con Pilar sobre, y aunque va a hablar Javier luego sobre este tema, simplemente 2 apuntes en relación a la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva es un derecho llave o es un derecho instrumental para las personas, sobre todo con dificultades de comprensión y comunicación, y por tanto, si yo no comprendo lo que está ocurriendo o no puedo comunicar cuáles son mis deseos y preferencias, no se podrá, o de alguna manera estaré en una situación de riesgo importante de que se vulneren mis derechos, ¿no? Entonces, sobre todo para plena inclusión, una cuestión importante es el artículo 7 bis, la implementación del artículo 7 bis, que ahora mismo podríamos decir que en los juzgados y tribunales los procesos no están siendo lo suficientemente accesibles cognitivamente para las personas. Que nosotros sepamos, salvo algunas experiencias que hablaré luego en la parte de retos y como buenas prácticas, salvo algunas situaciones no se está haciendo o no se están realizando adaptaciones que permitan que las personas comprendan qué está ocurriendo en los procedimientos, ¿no? Y esto pasa por que los propios operadores hagan comprensibles los actos procesales, tanto orales como escritos, que es lo que dice el artículo 7 bis, y también diría que la figura del facilitador, de la que ya se ha hablado en el artículo 7 bis, no es una figura que no tiene un perfil profesional asociado, que no está implementado y que además, pues en el ámbito de del Ministerio de Justicia ni siquiera pues se quiere reconocer exactamente la figura, se dice que no forma parte de la Administración de Justicia, luego haré alguna precisión. Y por último, tampoco se ha implementado la disposición adicional de la ley que establece la figura de las entidades colaboradoras de la Administración de Justicia, que establece que a través de convenios las entidades del tercer sector podrán asesorar de forma experta y colaborar con la Administración de Justicia. Esto requiere desarrollo reglamentario que todavía no se ha producido y, desde luego, requiere que se establezcan en esos convenios los derechos y obligaciones de las entidades, porque a día de hoy, por lo menos la figura del facilitador y todos los apoyos a personas que se están haciendo en el marco de los procedimientos legales están siendo a costa de las entidades del tercer sector, que no tenemos financiación para ello y que, como se sabe, pues las financiaciones siempre vienen asociadas a proyectos muy claros y el acceso a la Administración de Justicia es uno de los proyectos que no se está financiando. Por tanto, esto es algo que también creemos que se debe de plantear como un reto o como una dificultad para que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones al acceso a la justicia. Muchas gracias. Gracias, Inés. Rafael, nos empezaste a hablar del observatorio de seguimiento. Entonces, ahora tu turno para explicarnos con más detalle ese análisis que ya habéis empezado a detectar, esas tendencias, cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Efectivamente, decía que pusimos en marcha hace algo, en torno a un año, este observatorio con dificultades, porque, como sabéis, ¿no?, pues buena parte de las resoluciones judiciales en donde se están dirimiendo pues este tipo de asuntos pues son de juzgados de primera instancia y nos cuesta llegar a las resoluciones. Aún así, pues llevamos en el observatorio analizadas en torno a las 300 resoluciones. Y bueno, sí que es verdad que detectamos tendencias, ¿no? Podemos sí hacer un cierto balance, que lo voy a hacer muy rápido porque no quiero ser repetitivo con cosas que se han dicho y que probablemente se han dicho en estos días, y sí me querría centrar luego quizá en uno de los sitios en donde yo veo que están los problemas en torno a esta aplicación. Bueno, decía que llevamos analizadas en torno a unas 300 resoluciones. La mayoría o una parte importante tienen que ver con contenciosos, solo el 20% por ahora es de jurisdicción voluntaria, aunque esto sí que notamos que está existiendo un pequeño cambio.
en torno al 35% de las resoluciones tienen que ver con curatelas representativas. Luego hay como un 15% hasta llegar al 50% en donde son curatelas no representativas, pero con apoyos importantes, por lo tanto, en torno al 50% de lo que vemos se desenvuelve en eso. Luego haré un comentario al respecto, ¿no? Solo el 35% respetan la voluntad de la persona, respetan la voluntad de las personas con discapacidad. Y el gran referente, uno de los grandes referentes, el principal, ¿no? Pues ha sido la sentencia del Supremo, la 589/2021 de 8 de septiembre, que está presente prácticamente en el 40, un poquito más de las resoluciones. Sí que quiero detenerme un momentito en esta sentencia, porque precisamente por lo que está ocasionando, y es que el 40% de las resoluciones se basan en la sentencia y existen, al menos desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de la Convención, ciertas dudas de que esa sentencia esté plenamente en conformidad con lo que la Convención señala y lo que es un enfoque de derechos humanos aplicado a la cuestión de la capacidad, ¿no? Uno de los grandes elementos de la reforma es el respeto a la voluntad de las personas, y la interpretación que se hace en esa sentencia de este respeto, pues quizá es matizable o en cierto modo cuestionable. De los especialistas que trabajan en el observatorio, en torno a 15 investigadores e investigadoras, pues hay catedráticas de Derecho Civil, también una parte importante de Filosofía del Derecho, juristas dedicados al mundo de los derechos humanos. Solo el 20% de las resoluciones que hemos examinado, en opinión de estos investigadores, se acomodan completamente, digamos, a lo que es la Convención de Nueva York. Aunque es verdad que el porcentaje sube en torno a un 50%, la mitad de las sentencias que hemos examinado sí lo que se está pensando es una acomodación parcial, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado con sentencias que directamente al comienzo, o con resoluciones que directamente parecía que no se habían enterado de la reforma, que privan derechos, contrarias a la voluntad de la persona con discapacidad, que optan por la curatela pero no establecen plazos de revisión, que no recaban en el proceso la voluntad de la persona con discapacidad, que no adoptan dictámenes o no se apoyan en dictámenes más allá de los propios de los médicos forenses, pero sobre todo resoluciones que pasan de la tutela a la curatela representativa casi como un simple cambio de denominación. Si tuviéramos que hacer un balance, obviamente la ley es una ley muy importante y ha producido cambios, pero hay todavía mucho que hacer. Se ha hablado aquí, claro, y no lo tengo que explicar, la importancia que tiene la interpretación de las normas, ¿no? Al final, los cambios legislativos triunfan o no dependiendo de si los operadores jurídicos, y en un sentido amplio, porque esto no es solamente un problema, el observatorio tiene que ver con resoluciones judiciales, pero esto es un problema de toda la sociedad, o una cuestión que nos afecta a toda la sociedad, en este caso a los operadores jurídicos. Los cambios legislativos triunfan si los operadores jurídicos tienen en cuenta, por decirlo de alguna manera, la filosofía de lo que es la norma y sobre todo, en este caso, si tienen en cuenta lo que tiene que ser el gran elemento inspirador, que es la Convención de Naciones Unidas y, si se quiere, lo que es el enfoque de derechos humanos. Porque el gran cambio, si se consigue, solamente se hará si se adopta un enfoque de derechos humanos para una cuestión a veces o para un mundo a veces tan separado al menos desde un punto de vista académico, como es el derecho civil, ¿no? como es el derecho privado. Esto no es fácil. Se hablaba de un cambio, decía Inés de Araoz, de la necesidad de un cambio cultural, claro que sí.
Esto es necesario, pero también se necesitan probablemente cambios jurídicos. Y probablemente uno de los primeros cambios jurídicos que necesitamos, aunque nos parezca que está fuera del orden del día de esta sesión, sea el cambio constitucional. Porque la Constitución marca la manera de abordar la discapacidad desde la Constitución. Me atrevería a decir también las cuestiones de no discriminación, porque aquí lo que hay son cuestiones de discriminación. La manera en la que la Constitución aborda esto, pues probablemente haya que cambiarlo. Nosotros, obviamente, el artículo 49, ¿no? Pero también, ¿por qué no? Nosotros tenemos un ordenamiento en donde las cuestiones de no discriminación se pueden abordar, que son cuestiones de derechos, como estas que estamos aquí tratando, se pueden abordar por leyes ordinarias, porque así lo hemos construido en el diseño constitucional. Bueno, se necesita cambiar la Constitución. Y luego el otro gran cambio, que igual este sí que tiene que ver con un cambio cultural, es un cambio más, le decía, yo soy filósofo del derecho, es un cambio filosófico en algo tan importante que hemos construido desde la modernidad, como es la importancia de la autonomía de la voluntad y el significado que tiene la idea de autonomía, muy asociado a la idea de independencia, en nuestra manera de construir los conceptos jurídicos y las instituciones jurídicas. Hemos construido una idea de ser humano, un modelo de ser humano que aplicamos también a las cuestiones de capacidad, basado en la autonomía, basado en la independencia, cuando estos dos elementos son completamente lo que diríamos contrafácticos. No existen seres autónomos ni existen seres independientes. Todos necesitamos apoyos y todos necesitamos asistencia. Y esto lo tenemos que llevar a categorías filosófico-jurídicas, por decirlo de alguna manera, que hemos heredado desde Kant y que probablemente tengamos que cuestionar. Yo creo que sin eso, si no nos cuestionamos, obviamente, el cambio constitucional, pero luego este otro tipo de cosas, la interpretación que hagamos de la norma la seguiremos haciendo desde los estándares previos a la Ley 8/2021, pero me atrevería a decir que previos a la Convención y previos a otras muchas normas que hemos venido aprobando en la historia de los derechos humanos de finales del siglo pasado y de comienzos de este. Muchas gracias, Rafael. Finalizamos ya con la última intervención. Javier, abordando ese acceso a la justicia ante el proceso penal por parte de las personas con discapacidad, cuando quieras. Bien. Si pudiéramos utilizar el lenguaje, ¿no? Si nuestra ley 821 la tradujéramos o la trataríamos como un texto anglosajón, seguramente podríamos llamarle como una ley de devolución, ¿no? Se devuelven los derechos que habían sido expropiados históricamente, partiendo incluso de una reducción de la condición de persona, pero en el fondo es una ley de devolución. Los derechos son siempre titularidad de las personas, no puede disociarse el derecho de quien es titular del mismo, pero históricamente se había expropiado los derechos a sus titulares y la Ley 821 los devuelve o pretende devolverlos. Sin embargo, no ha devuelto ni ha garantizado la devolución de los derechos fundamentales básicos, precisamente precondiciones para la eficacia de la propia devolución, que es el acceso a un proceso justo y equitativo. Y esos derechos a un proceso justo y equitativo no están ni contemplados, ni regulados, ni están en puridad exigidos. Y eso creo que eso es otro problema fundamental, es un problema que afecta mucho a la propia conformación del sistema de justicia, la falta de conciencia, de reconocimiento y de eficaz garantía de los derechos al proceso justo y equitativo de las personas que más los necesitan, porque tienen un diferencial de oportunidades, que es en eso consiste la discapacidad, que les impide ejercerlos con plenitud. Pero cuando nos vamos al escenario del proceso penal, nos situamos en el escenario más dramático, o sea, con unas cargas más trascendentes, porque estamos jugando nada más ni nada menos que con la libertad de las personas. Estamos jugando con su libertad y con sus derechos.
y, por tanto, donde hay una mayor conexión con la idea de la propia dignidad, ¿no? Esa conexión entre dignidad y libertad, que a mí siempre me parece esencial como juez penal, y debemos plantearnos cómo es posible que nuestro modelo pueda privarse de libertad a una persona con déficits que le impiden ejercer sus derechos al proceso justo y equitativo sin que nadie se preocupe de ello. Bajo una idea probablemente paternalista o bajo una idea relativamente, seguramente sí, tranquilidad de las conciencias. No. Usted tiene el derecho al proceso justo y equitativo, usted no lo puede ejercer porque usted sigue siendo una persona con una capacidad reducida en el proceso, esa es la concepción que se tiene actualmente en el proceso, pero no se preocupe que se lo vamos a externalizar la defensa de sus intereses legítimos en el proceso y se los vamos a garantizar mediante la asistencia de un profesional que le va, ¿no?, que sería la figura del abogado, una especie de... Y es un mantenimiento del modelo expropiatorio de los derechos en el territorio más delicado, donde los derechos creo que tienen que ser más protegidos, ¿no? Insisto, el derecho al proceso justo y equitativo. Y aquí, en efecto, os decía antes en el arranque, en la presentación de mi objetivo de análisis, es que y es algo que hay que afirmarlo y no puedo cansarme de reiterarlo, seguimos sin contemplar un estatuto normativo que regule y que permita establecer deberes de ajuste razonable, pero que sean deberes y que sean exigibles. Y eso no está contemplado en nuestro proceso penal. Es evidente que el artículo 13 de la Convención impone un modelo de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pero no solo eso, impone la obligación de instrumentos para obtenerlos. Voy a intentar enunciarlos, no puedo desarrollar por el tiempo concedido ni mucho menos los fundamentos de mi reflexión, pero al menos quiero participaros algunos ajustes razonables que me resultan absolutamente indispensables en el proceso penal. ¿Cuál sería el primero, el fundamental, el decisivo? El propio deber del propio sistema institucional de justicia penal de reconocimiento de la discapacidad. Y este deber de reconocimiento de la discapacidad no está presente, no está activado, no forma parte de los objetivos del sistema de justicia. Es cierto que el sistema de justicia se preocupa, no podía ser de otra manera, de evaluar lo que nosotros hablaríamos en términos técnico-jurídico-penales, la evaluación de la culpabilidad, es decir, los presupuestos que permiten a una persona atribuirle responsabilidad penal por el hecho delictivo y atribuirle las consecuencias que pueden derivarse de la misma, es decir, la aplicación de una pena o de una medida de seguridad. Pero esta es una visión enormemente reducida de la evaluación de la discapacidad, porque la discapacidad no necesariamente no tiene que proyectarse necesariamente en un juicio de menor reprochabilidad. La discapacidad lo que puede provocar también es una afectación, insisto, del ejercicio autónomo y eficaz del derecho a un proceso justo y equitativo. Por tanto, hay muchos objetivos de reconocimiento que sencillamente se soslayan. Y creo que ese es un enorme problema, ¿no? Parece que tenemos un enfoque siempre normativo, es decir, siempre tenemos que evaluar la capacidad para evaluar la posibilidad de que una persona sea penalmente declarada responsable. Sin embargo, nos olvidamos de evaluar la capacidad para el ejercicio competente de los derechos al proceso justo y equitativo, del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la no autoincriminación, del derecho a entender y a ser entendido. Y esto, insisto, es una situación absolutamente inaceptable. El artículo 7 bis de la ley criminal, de la ley civil, naturalmente, os decía antes, es un instrumento, en estos momentos, el único instrumento del que se dispone, el único microestatuto de tratamiento procesal y, en efecto, establece un deber de identificación de la discapacidad. Un deber de identificación que debe extenderse a todos los operadores del sistema. Naturalmente, el sistema penal, la policía, el Ministerio Fiscal, los profesionales que asisten
a las personas con discapacidad, abogados y, naturalmente, los jueces y los tribunales, que tenemos deberes positivos de reconocimiento. Deberes positivos de reconocimiento que no pueden limitarse en términos formales simplemente a acudir al médico forense para que haga una evaluación psicopatológica. No ese es el objetivo, sino que es una aproximación mucho más inclusiva, mucho más intentando construir o reconstruir cuál es el ecosistema vital de esta persona que puede tener esos factores de desigualdad que le impiden el adecuado ejercicio de sus derechos, lo que obliga, pues, por tanto, a un acceso a una información mucho más directa, a una información, insisto, de los contextos personales, los contextos médicos asistenciales, usos y costumbres que todavía no están incorporados en nuestro tratamiento del sistema de justicia. Porque solo a partir, insisto, de la identificación de la discapacidad, es decir, solo a partir de la identificación del diferencial de oportunidades que concurre en la persona concreta, será posible establecer un programa de ajustes razonables. Por tanto, primer instrumento primario, identificación del diferencial de oportunidades. Consecuencias, ajustes que deben exigirse. Sin duda, para mí, los más importantes. Los comentaba también antes Inés. La necesidad de los ajustes de inclusión. ¿Y cuál es el ajuste fundamental de inclusión en un sistema de justicia? Los ajustes del lenguaje. Es decir, el reconocimiento efectivo de los derechos de defensa y de participación de las personas acusadas y sospechadas vulnerables por concurrir a algún factor de discapacidad y de discapacidad fundamentalmente intelectual pasa porque la información que se transmita desde el proceso se transmita en un lenguaje claro, sencillo y accesible. Y esto, vayamos a la realidad, a mi propia realidad, no quiero tampoco hacer una crítica, mi propia autocrítica, es decir, los jueces utilizamos generalmente un lenguaje altamente normativizado que excluye del ámbito de comprensión a todo aquel que no comparta las claves lingüísticas especializadas. Y esta es una cuestión absolutamente esencial. Yo creo que rompe absolutamente cualquier apuesta, cualquier compromiso inclusivo, cualquier compromiso de reconocimiento y, sobre todo, cualquier compromiso en la eficacia de los derechos propios de la persona con discapacidad en el proceso penal. No son derechos del abogado, son derechos de la persona sometida al proceso. Esa jerga iniciática, la antilengua a la que se refiere Italo Calvino, la falta de compromiso del sistema de justicia con la competencia lingüística, es decir, con la necesidad de niveles adaptativos de nuestro destinatario, parece la no necesidad de generar esas condiciones del diálogo comunicativo habermasiano, ¿no? Que parece que, pues claro que hay que hacerlo y es que es la única manera de proteger los derechos. Quiero dar cuenta, y creo que ya tengo muy poco tiempo, pero hay un estudio interesantísimo de Solan y Tiersma, que está publicado en un libro que me parece, se titula Hablar sobre el delito. Ellos son dos sociolingüistas norteamericanos, juristas también, y hacen un análisis interesantísimo sobre los niveles de comprensión de las cláusulas Miranda. Para los que no forméis parte del universo jurídico, las cláusulas Miranda son muy cinematográficas, son cuando todos las tenemos en nuestro imaginario ¿no? de espectadores de cine, ¿no? Cuando alguien es detenido, el inspector O'Callaghan suele sacar su papel y lee las 4 reglas Miranda. ¿Cuáles son las 4 reglas Miranda? Tiene usted derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser utilizado en su contra, tiene derecho a que se le designe un abogado y tiene derecho a guardar silencio. Estas son las 4 reglas Miranda. Son reglas sencillas. Desde su composición morfosintáctica se ha considerado que un angloparlante de 13 años las puede entender. ¿De acuerdo? Bien, los ejercicios, los trabajos que se han realizado de análisis, de los que da cuenta Solan y Tiersma en su trabajo, en particular el análisis que realiza Griso, es enormemente interesante. No me da tiempo, perdonadme, tal vez en el fragor de mi intervención, a lo mejor seré algo impreciso, pero fijaos, Griso utiliza 3 poblaciones piloto de análisis. Personas que han tenido relación con el sistema de justicia y que no tienen ningún tipo de discapacidad cognitiva o intelectual.
Segundo grupo, personas con discapacidad cognitiva o intelectual con conexión con el sistema de justicia. Han tenido experiencia con el sistema de justicia. Y un tercer grupo de personas con discapacidad sin ningún tipo de conexión con el sistema de justicia. Bien, Griso puntúa, cada regla Miranda le atribuye un porcentaje de... Bien, voy a los datos. La comprensión para personas del sistema de justicia pasa por lo siguiente. La primera regla Miranda, tiene usted derecho a guardar silencio, es entendido por el 88,5% de las personas que han tenido conexión con el sistema de justicia y no tienen discapacidad. Sin embargo, se reduce dramáticamente al 17,5% cuando las personas no han tenido conexión con el sistema de justicia y tienen discapacidad. Bueno, cada una de las reglas tienen consecuencias enormemente tremendas. Por ejemplo, la regla se le asignará a un abogado es entendida por el 68,1% de las personas sin discapacidad y, sin embargo, se reduce dramáticamente al 3,4% cuando las personas tienen discapacidad y no han tenido conexión con el sistema de justicia. ¿Pero qué consecuencias se derivan de la ininteligibilidad de las reglas Miranda? Bueno, nada más y nada menos que consecuencias dramáticas sobre determinados niveles de protección de derechos que consideramos decisivos para que un proceso sea justo, como es el derecho a no incriminarse. Por ejemplo, los interrogatorios policiales o los interrogatorios judiciales, la utilización de fórmulas interrogativas con dobles negaciones, de fórmulas complejas, preguntas orientativas, sugestivas, capciosas, puede provocar consecuencias enormemente perturbadoras porque en la comprensión de la pregunta viene marcada el contenido de la respuesta. Por tanto, si hay una mala comprensión de la pregunta que se formule, puede haber enormes consecuencias distorsivas sobre el contenido. Por tanto, el tratamiento de las confesiones o el tratamiento de las conformidades, es decir, las aceptaciones de pactos procesales realizadas en los juzgados en condiciones muy poco comunicativas, muy poco cognitivas, provocan consecuencias tremendas. Es decir, que muchas personas con déficits de culpabilidad o con déficits de capacidad cognitiva están aceptando responsabilidades penales que pueden suponerle o acarrearle la pérdida de la libertad. Y eso es una realidad día a día en nuestros juzgados. Sí, hay un dato que me gustaría hacer un simple apunte. Ojo, necesitaría mucho tiempo para desarrollarlo y disculpadme, no lo puedo hacer. Por tanto, permitidme que os lo presente en términos entre muy paréntesis. Pero el sistema de justicia penal en nuestro país detecta un 7% de factores, digamos, de proyección de algún tipo de patología que pueda afectar a la capacidad de la persona, un 7%. Sin embargo, el sistema penitenciario detecta o abarca un 32% de personas con algún factor de discapacidad mental en el sistema penitenciario. ¿Qué pasa con ese 25%? Es decir, el sistema de justicia ha perdido la capacidad de evaluación de esos factores de discapacidad, de esos factores proyectivos en la culpabilidad. ¿Y en qué se traduce en niveles de proceso justo y equitativo? Bien, no puedo seguir, pero sí que necesito, dame un minuto abusando del tiempo, la necesidad del instrumento absolutamente decisivo del facilitador. Creo que el artículo 7 bis es sin duda la clave de bóveda de la transformación del sistema de justicia y resulta absolutamente inaceptable que el legislador se haya despreocupado de una regulación específica del estatuto procesal del facilitador, es decir, reconocerle sus derechos, sus deberes, sus cargas, sus obligaciones, su conexión con el sistema de justicia, y eso no está regulado. Es más, tuvimos la oportunidad en el foro, ¿no?, en el Consejo, de comprobar cómo el prelegislador, o sea, el Gobierno, no tiene ninguna voluntad de regular una figura que es absolutamente intersticial, o sea, es el que permite conectar el sistema de justicia con el cambio filosófico, normativo, aplicativo que genera o al que nos obliga la Convención del 2006. Y termino con algo que a mí siempre es una frase que me impactó mucho cuando leí la trilogía de Primo Levi, ¿no? Estas cosas que, bueno, esas experiencias vitales que siempre son transformadoras, ¿no? Pero siempre me ha ayudado mucho a enfrentarme a esta cuestión. Decía Primo Levi en Salvados y Hundidos, decía, lo imposible pasa a desdoblarse
cuando a la dificultad de explicar se le añade la dificultad de ser entendido. Y esta es la realidad del proceso penal. Hay una dificultad tremenda de explicación y, sobre todo, hay una dificultad tremenda de ser entendido. Y mientras esto no se cambie, pues creo que el modelo, ¿no?, la transformación, pues quedará pendiente del instrumento sustancial, que es una justicia que responda a esta nueva filosofía. Perdonad por el exceso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es difícil tener oradores tan buenos con tantísima calidad y no poder dar más tiempo. Yo lo siento, lo pasas mal siendo moderadora, pero es que no se pueden hacer congresos de una semana, ¿no, Gregorio? Tendríamos que hacer Almudena, pero no. Entonces, ya lo haremos, ¿no? Vamos a dejar una parte ya de conclusión final, si os parece, 2 minutos a cada persona para que luego desde el público pues podamos escuchar también las preguntas que quieran hacer. Y ahí, pues, Isidoro, ¿cuál sería esa previsión acerca de esa futura equiparación o lo que tú consideres a modo de conclusión de tu participación? Bueno, muchas gracias. No me atrevo a aventurar cuál puede ser la solución a la que llegue el legislador. Lo que sí sé es que va a llegar tarde, o muy tarde, porque ya llevamos 9 meses de retraso sobre el plazo para que el Gobierno hubiera emitido un informe, pero ese informe no va a ser suficiente, sino que se lo tiene que trasladar a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y, a su vez, habrá que llevar las conclusiones a una norma. A la altura de la legislación en la que estamos, pues va a ser, creo que francamente difícil que se pueda llevar a cabo. No sé, la verdad, cuál va a ser la solución que se dé. Quizá me temo que será optar por la curatela representativa, no lo sé. Lo que sí sé es que hay 2 proposiciones de ley ahora mismo presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Vox, cronológicamente primero Vox. En el caso de Vox, opta por las medidas judiciales y voluntarias para equipararlas al 65%. En el caso del Grupo Popular, solo las medidas de apoyo judiciales y, en tanto, con facultades de representación o sin ellas, pero judiciales, y en tanto comprendan todos los negocios de las personas con discapacidad. No puedo decir más, porque no me corresponde a mí dar la solución. Bueno, muchas gracias y gracias por la brevedad. Inés, en esa conclusión final, esos retos que crees que existirían para implementar Bueno, la norma. más que conclusión final, simplemente hemos hablado, os he hablado mucho estos días de dificultades y de cuestiones que no están funcionando del todo bien, y yo quería acabar con algo positivo. Yo creo que ya se están produciendo avances y que se van a producir más, porque cada vez son más personas las que conocen la reforma, y no tanto la reforma, sino el espíritu de la reforma y cómo hay que aplicarla. Y en este sentido creo que no se ha hablado, pero que es una pieza central, por lo menos en la parte de medidas judiciales, los profesionales de los institutos de medicina legal. En el caso de... se ha hablado a veces de que el 95% de las sentencias o de las resoluciones judiciales se ciñen al contenido de los informes de los profesionales de los institutos de medicina legal. Aquí, bueno, simplemente aclarar que por parte de Plena Inclusión, puesto que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, los profesionales adecuados para hacer esas valoraciones son los psicólogos forenses, no tanto los médicos, porque no estamos hablando de un enfoque médico rehabilitador, sino del enfoque del modelo social o del de derechos humanos. Pero, por ejemplo, aquí me gustaría decir que, siendo tan importante estos profesionales en el resultado y, sobre todo, avanzando hacia esa mesa camilla, decir que la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia ahora mismo tiene un avance, ya lo tienen cerrado, pero están en la fase de revisión
de una guía de evaluación pericial psicológica en procedimientos de provisión de apoyos, donde se pasa, va a ser presentado en breve en Barcelona, pero bueno, adelantar que en esa propuesta de guía se pasa de un modelo centrado en el déficit a un modelo de calidad de vida y centrado en las escalas de intensidad de apoyos y, bueno, pues un poco cómo apoyar a las personas no desde el déficit, sino desde las necesidades de apoyo y cómo establecer esos apoyos, ¿no? Creo que si esto se consolida y sobre todo luego hará falta una formación necesaria a todos los profesionales, pero creo que puede ser una gran noticia y puede ser un avance significativo en ese modelo de apoyos que todos perseguimos. O sea, que acabo con una parte positiva. Muchas gracias. Gracias, Inés. Rafael, como conclusión a esta mesa. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque lo voy a reconducir todo a lo que como terminaba Inés, que es a la cuestión de la formación. Yo creo que lo que tenemos por ahora es un déficit ahí, un déficit de la formación, empezando muy claramente en las universidades. No es solamente un tema de formación a los profesionales, porque esto es lo más inmediato, claro, pero es que tenemos aquí un problema muy importante y es el lugar que ocupa la discapacidad en el ámbito de los estudios jurídicos, el tratamiento que se hace y, además, cómo la propia universidad está abordando, o cómo se está abordando desde la propia academia, vamos a decirlo así, esta reforma, ¿no? Esto me parece que para mí es uno de los grandes puntos, ¿no?, que quería añadir, ¿no? Esa formación en el ámbito profesional, en el ámbito universitario y luego para ese cambio cultural, obviamente, en los otros niveles de enseñanza, porque si no seguiremos anclados en una manera de ver, ¿no?, la realidad que no es la propia del enfoque de derechos. Muchas gracias. Y Javier, ya como conclusión final de esta mesa. Bueno, yo concluyo casi como inicié, ¿no?, reivindicando la necesidad de una intervención legislativa rigurosa. La paralización, insisto, inexplicable de la reforma del proceso penal no debería ser excusa, sobre todo porque tenemos en estos momentos un interesantísimo texto prelegislativo como el anteproyecto de ley criminal presentado en el año 20, que podría perfectamente, y hay una regulación y una apuesta regulativa muy interesante sobre el reconocimiento precisamente de los derechos al juicio justo y equitativo de personas con discapacidad, casi por la vía de una cierta ley especial o una ley de reforma parcial de la actual, si somos incapaces de consensuar un nuevo modelo de proceso penal. Creo que por la vía de una reforma parcial de la ley criminal podría incorporarse esa valiosísima propuesta prenormativa. Tampoco quiero caer en el pesimismo más absoluto. Tenemos algún brote verde, tenemos dos sentencias del Tribunal Constitucional importantes, la 77-2014, que por primera vez, ¿no?, incorporó la doctrina Bodel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las cargas de información a las personas con indicadores de discapacidad y la necesidad de que los jueces se comprometan, ¿no?, en los elementos recepticios de la información que se transmite en el proceso penal, y una sentencia también interesante, 96-2017 del Constitucional. Dos únicas sentencias en esta materia me parece poco, pero bueno, algo es algo, es decir, que tenemos ya alguna interpretación constitucional sobre estos deberes activos de protección de los derechos del proceso, de acceso al proceso de las personas con discapacidad. Tenemos también alguna decisión de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia, sobre el derecho de reconocimiento de la presunción de inocencia de las personas con discapacidad y todo lo que puede suponer desde la perspectiva de la garantía de los derechos a la información. O sea, que los mimbres, ¿no?, para poder generar una nueva dinámica, ¿no?, para romper de alguna manera el estado de cosas, los mimbres están. Está el 7 bis como la poesía, pues cargada de futuro, pero coincido con Rafael también, que creo que hay también una necesidad de compromiso activo de todos los agentes del sistema, y ahí, pues, en lo que a mí me incumbe, en el negociado que me incumbe, y con Álvaro presente, pues yo creo que el Consejo tiene que tener un particular liderazgo, ¿no?, en las políticas activas de formación en esta materia de jueces y magistrados. Muchas
Gracias. Pues vamos a pasar a un par de preguntas. Ya vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, me dicen que no hay preguntas online, o sea que vamos a tomar. Adelante, por favor. Vamos a escuchar varias y ya luego la mesa responde. Buenos días, mi nombre es Carmen Hernández Ibáñez y voy a decir a lo que me dedico para decir lo que voy a decir. Soy catedrática de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Complutense. Y entonces acabo aquí de oír que en la universidad o en la academia, como acaba de decir el profesor Asís, nos está dando. Yo, por ejemplo, tengo que decir que este año he dedicado de 15 semanas que tengo de clase para todo el derecho de la persona y de relaciones de la familia, 10 horas a explicar esta ley. O añadido, por supuesto, explicándoles la incapacitación que ya no existe, diferencia entre capacidad jurídica y de obrar, pero más de 10 horas. Creo que mis alumnos sueñan con esta ley, porque en el examen ha habido más de 10 preguntas de esta ley. Y como yo doy fe, no voy a decir de todos los profesores, porque no lo sé, pero muchos. Y en mi facultad ha habido, a lo largo del año pasado y hemos tenido más de 3 o 4 congresos para abordar los estudios de esta ley. O sea que yo, no sé cómo serán otras facultades, pero yo hago un proyecto con Murcia y también hemos hecho otro congreso de esta ley. O sea que yo creo que en general, o por lo menos en el ámbito universitario donde yo me muevo, no solo la Complutense, sino que se está dando mucha importancia a transmitir esta ley a nuestros alumnos y a que se conozcan y la importancia de la misma. Solo era eso. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero dar la enhorabuena a todos los intervinientes de la mesa, que ha sido muy interesante su perspectiva. Mi nombre es Ana Berrocal, yo también soy compañera de la profesora Carmen Hernández en el Departamento de Derecho Civil de la Complutense. A mí se me han planteado dos dudas. A ver, creo que el profesor Isidoro Martín ha puesto de manifiesto qué sucede cuando se revisan las medidas que se habían establecido conforme a la ley anterior, la ley del 83, perdón, y qué pasa con las nuevas. Entonces, claro, a mí me surge la cuestión de es mejor no revisar, porque te seguimos aplicando, es decir, puedes tener prestaciones sociales y de Hacienda. Porque usted bien ha dicho que el Instituto de Seguridad Social ya no aplica a las nuevas medidas judiciales de apoyo o a las que están revisadas esa equiparación del 65%, pero si no revisas, cabe la posibilidad de que sigas cobrando las prestaciones y tengas también ventajas fiscales en el IRPF y en el IVA. Pero claro, se me plantea una ironía precisamente esta ley, que si no reviso, los bancos no me dejan acceder. Es decir, un poco la irónica situación que tiene esta norma. Si no reviso, cobro de la Seguridad Social prestaciones y puedo tener beneficios fiscales, pero si no reviso, automáticamente los bancos bloquean cualquier actuación que pueda tener una medida de apoyo. Olvidándose que, por ejemplo, que si es una medida de apoyo que todavía no se ha revisado, aplicas la actual ley. Pero es que parece que muchas asesorías jurídicas de los bancos, perdónenme, no tengo nada en contra de ellos, y de las aseguradoras no tienen idea de cómo funciona esta norma. También quisiera, y cuando se lo dices, te dicen que tú eres el tonto. Bueno, pues muchas veces dice, bueno, vamos a dejarlo para no terminar discutiendo. Y quisiera también poner de manifiesto lo que ha puesto usted con el proceso penal. Nosotros lo hemos visto también en la facultad con personal del Departamento de Penal y ahí pusimos de manifiesto que, no sé si coincidirá conmigo, que se está vulnerando un derecho fundamental que es la tutela judicial efectiva. Y a ello añadimos también el derecho de defensa y de la presunción de inocencia. Es que lo hablábamos el otro día, que lo único que se está tratando el tema de la discapacidad es para ver si te aplica una eximiente completa o incompleta, pero para nada más. Es decir, no tengo nada en cuenta una persona discapacidad en el proceso penal. A mí me parece que se vulnera un derecho fundamental y yo pediría amparo al Constitucional si fuera necesario, porque la tutela judicial efectiva ustedes no me la están aplicando. Y ya por último, y perdónenme que intervenga en este aspecto, me ha encantado muchísimo lo que han puesto ustedes de lenguaje claro e inclusivo. El otro día estuvimos unas jornadas de innovación docente y estuvimos hablando precisamente de lo importante que es el lenguaje claro para todos. Es decir, que sea comprensible, que sea conciso. Pero no hace falta que seas una persona con discapacidad. Puedes no ser una persona con discapacidad y necesitar que tu lenguaje sea claro y comprensible. No estamos hablando de lectura fácil, que eso lo hace el Consejo General del Poder Judicial, sino de entender lo que me estás explicando a través de una norma. Cosa que no hace el legislador. No sé si, compañeros también de universidad, cuando tengo que explicar la ley hipotecaria, tengo que traducirla al español. Porque se le lee un artículo de la ley hipotecaria a un alumno y se me queda a cuadros. Y me dice, ¿qué dice? Claro, entonces hay que hacer también un lenguaje comprensible en las normas, conciso y claro,
Y, por supuesto, esto trasladarlo también a un proceso civil y un proceso, en este caso, penal. Y yo abogo por ello. ¿Que hay asociaciones que lo están haciendo? Sí, pero que el legislador tiene conciencia de ello también, pero que lo quiere hacer, no. Y que muchos operadores jurídicos tampoco quieren. Sí. Es mucho más fácil hacerlo difícil de comprender que hacerlo comprensible. Nada más. Bueno. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va acerca del espíritu, o creo que es uno de los espíritus de la Ley 8/21, y tiene que ver con proteger o garantizar el patrimonio de las personas con discapacidad. Se ha hablado hoy y ayer también sobre la problemática que se está generando en los bancos y los bloqueos, y desde el punto de vista más instrumental, cosa que nos preocupa mucho a todos y a todas, pero sí que es cierto también que ya desde el 2011 se comunicó desde la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, y espero explicarlo bien porque tengo a 2 escaños a López Ebri y espero que no me pueda decir que no lo he explicado bien. Pues ya se comunicó en su día a la Asociación Española de Banca y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que se comunicaran posibles expolios para poder perseguir delitos que tuvieran que ver contra el patrimonio de las personas con discapacidad. Y mi pregunta es a la mesa y al mismo tiempo también al observatorio, ¿cómo podemos, esta ley nos permite de alguna manera que se generen nuevos mecanismos de control? Porque a lo largo de la vida sí que se han producido muchos expolios, y al mismo tiempo estas dificultades que desde el punto de vista de banca están generando nuevos problemas. ¿Pensáis si hay algún tipo de valoración en positivo, si esto tiene un problema pero al mismo tiempo trae cosas positivas? Más que hablar tanto de los problemas de la banca que se comprenden, si esto tiene algo positivo con el control del patrimonio de las personas con discapacidad. Gracias. Vale. Almudena ahora y Emilio Lavarría. Yo voy a hablar de lo que ha comentado Isidoro. Para mí es preocupante que el legislador saque una norma de aplicación de la Convención y sufra, desde el punto de vista de Hacienda o de la Seguridad Social, se cree una barrera que impida el ejercicio de un derecho libremente, como es la capacidad jurídica. Y la no asimilación de todas las figuras puede considerarse o llegar a considerarse discriminación por razón de discapacidad. No puede proclamar desjudicializar y para obtener beneficios fiscales o desde el punto de vista de la seguridad social exigir la judicialización. No puede exigir que se asimile solo la curatela representativa porque deja fuera a las medidas voluntarias, a la guarda de hecho y a la curatela asistencial. Entonces, tendrán que tener la imaginación suficiente el legislador para dar cumplimiento a la Convención en todos los órdenes, no solo en el orden civil, sino fundamentalmente en el ámbito también de Hacienda, que es preocupante, y de la Seguridad Social. Porque entonces la libertad de ejercicio no va a existir, porque lo que va a primar con toda lógica es el bolsillo del ciudadano, porque no se puede exigir más sacrificio. Entonces hay que hacer una reflexión, hay que ver cómo se soluciona, pero en ningún momento haciendo una discriminación en relación con lo que son las opciones de las medidas, porque se están cargando de plano las informales como la guarda de hecho y las medidas voluntarias, además de la curatela asistencial. Bueno, gracias. Emilio Lavarría, y ya después contesta. Sí, no, voy a ser breve porque Almudena me acaba de pisar la pregunta que iba a hacerle a Isidoro también. Vamos a hacer caso de Italo Calvino y vamos a intentar utilizar un lenguaje poco normativizado, a pesar de que esto el Tribunal Constitucional lo consideraría una cuestión anfibológica, probablemente. Yo no sé, la expresión está, ¿por qué porcentaje de la población que no ha tenido contacto con el derecho nunca la podría comprender? Incluso la gente que ha tenido contacto con el derecho, pero bueno, es la nomenclatura de uso habitual en el TC. Isidoro, algunos estamos estudiando ya las normas que van a constituir el futuro marco normativo del sistema público de pensiones y efectivamente, lo ha dicho ya Almudena, se va a basar sobre la curatela representativa de la innovación de las incapacidades del 65% exclusivamente. Pero es más, además que un sistema de representación al que tienen que proveer o las instituciones de asistencia social del Estado o cuando hay competencias autonómicas, las instituciones de asistencia social autonómicas.
Con lo cual hay una doble limitación. Primero, de las medidas, se limitan terriblemente a una sola de las medidas previstas en la Ley 821, la curatela representativa, prescindiendo de todas las demás, y prescindir de todas las demás es ignorar palmariamente los requerimientos de la Ley 821 a través de una ley de pensiones, o que regula el sistema público de pensiones, aparentemente avalada ya por la Unión Europea, pero no sé hasta qué punto. Y por otra parte, comentar que las referencias, perdón, no recuerdo tu nombre, que has hecho sobre el miedo. Efectivamente, el miedo es un miedo de doble vector. Estaba con una compañera que era la directora del Instituto Tutelar de la Diputación Foral de Vizcaya. Estas materias, las de asistencia social, son competencias forales en la Comunidad del País Vasco. Comentaba que solo para conseguir que alguien asumiera una tutela prácticamente había que ponerle una pistola en el pecho por los requerimientos que la tutela requiere en materia de cuidados, en materia de control judicial y de tener que proveer el control judicial, de habilitar actuaciones suficientes para la recuperación del discapacitado y todos los demás requerimientos. El miedo no es un miedo y el traje a la medida no tiene que ser un traje solo a la medida del discapacitado, sino de si se va a optar preferentemente por una situación de ayudas del entorno familiar, que es lo que se preconiza en la ley y lo que parece más razonable, también hay que pensar en el miedo del entorno familiar, en la preparación y sobre todo en la creación como única solución posible, en mi opinión, de un sistema poderoso de servicios sociales que en este momento dista mucho de existir. Bueno, estas eran las dos cuestiones que realmente quería plantear. Muchas gracias. Pues yo ya dejo libertad a la mesa para que conteste quien así lo desee y ya de verdad lo damos por acabado antes de que me digan algo más. Bueno, perdón, es que pensé que es que se había colado, me tocaba a mí. Pues la última porque había levantado la mano antes. Lo siento, de verdad que es que no podemos coger más. Nada, quería... Era una pequeña reflexión a raíz de la ponencia de Javier, que me ha parecido muy interesante el concepto de derecho equitativo, porque llevo aquí 2 días hablando sobre medidas de apoyo en personas que tienen reconocida la discapacidad o están en esa situación, y yo que me dedico a la salud mental he notado falta de representación en estas 2 jornadas, ¿no? Creo que las discapacidades son muy diversas, igual que estamos hablando de apoyos, yo he sentido carencias a la hora de hablar de personas que padecen sufrimiento psíquico o tienen problemas de salud mental. Y aprovecho una frase de la ponencia de los porcentajes de pasar de un 7% a un 32%, donde se pierde un 25% de personas que tienen problemas de salud mental, y inconscientemente me han venido realidades con las que trabajo y que desgraciadamente el primer contacto que han tenido con juzgados son situaciones muy hostiles, muy violentas, y ahora que estamos iniciando el proceso de recuperación de sus derechos que han sido vulnerados y deshumanizados, nos encontramos con un contexto hostil. Estamos hablando de lenguaje claro e inclusivo, pero tampoco tenemos unos protocolos, creo yo, dentro del sistema judicial que sea amable con el sufrimiento y la deshumanización que han vivido en algunos momentos, ¿no? Sentencias donde se le quita la capacidad de obrar a cualquier persona, algo tan simple como en 2023 tener acceso a pagar por Bizum o Wilet, y toda la discriminación que eso implica en el día a día de un desarrollo comunitario, que es lo que defiende la ley, ¿no? Hablar de procesos de recuperación donde queremos que la gente se incluya, se integre dentro del desarrollo comunitario y que no puedan coger un tren de Renfe porque no tienen acceso a un pago telemático o a la reserva de un hotel. Entonces, yo os voy escuchando, me inspiráis nuevos retos a nivel profesional, que creo que también tiene sentido este tipo de congresos, y también me lleva a plantear un poquito cuál va a ser el desarrollo de la Ley 8/2021 en relación al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? O sea, qué tipo de medidas de apoyo se van a establecer en los procesos de internamiento involuntario y, sobre todo, esa parte más humana, donde en mi experiencia laboral en centros de específicos de enfermos mentales he conocido realidades de gente que ha ingresado en contra de su voluntad, donde desde juzgados se le ha dicho que va a estar solo 6 meses y acaban estando 9 años, sin ningún tipo de seguimiento por parte de juzgados, más que la revisión periódica cada 6 meses de un informe que avale estar ahí. Pero sobre todo, cómo los retos profesionales, ¿no? Yo esto lo comparto con vosotros, cuál era la diferencia entre una persona que tiene un problema de salud mental, que en una situación de desamparo, desestabilidad clínica y sobre todo falta de apoyos, ha estado 9 años privado de su libertad en un recurso donde ha estado abandonado, porque hay una cosa que sí que quería compartir y ya acabo, perdón, que me enrollo un montón y me he tomado un café, es el hecho...
es el hecho de que estamos parando de un punto de partida de gente que tiene discapacidad y tiene una familia al lado, ¿no? Pero no todo el mundo tiene una familia saludable, ni una familia. Entonces, ¿qué pasa con la gente olvidada que no tiene esa red de apoyo, recae en la administración pública y quedan olvidados? Lo digo porque cuando conocí la ley en 2021, que se presentó, con mis compañeras de trabajo, lo primero que hablábamos era ¿dónde ha quedado el internamiento involuntario en todo esto? O sea, ¿cómo puede ser que estemos hablando de apoyos, dignidad y trabajo comunitario y no haya un protocolo para dignificar este trato humano, ¿no? Y esta realidad no está tan alejada durante el COVID. Hemos hablado mucho de residencias, de tercera edad sobre todo, pero ¿qué pasa con las personas que por tener un problema de salud mental están en contra de su voluntad durante años? Gracias. Bueno, muy breve, por favor, todos los que queráis intervenir en la mesa, pero hay que cerrar ya. Adelante. Telegramas. Creo que es importante reivindicar la Ley 1522, la Ley sobre el Derecho a la Igualdad, que es una ley que parece como soslayada en este proceso legislativo tan un poco... Y creo que es una ley importante que ofrece instrumentos activos, ¿no?, de protección activa del derecho a la igualdad hasta el punto de que contempla como infracción grave la omisión de los ajustes razonables en todo tipo de actuación administrativa, etcétera, etcétera. Y me parece que es una ley interesante. Planteabas un tema importantísimo desde la perspectiva penal, que es la protección, digamos, patrimonial ante los nuevos riesgos que evidentemente se derivan de los mecanismos de desprotección tutelar clásicos. Y es obvio que hay que tomarlos también en cuenta como una realidad empírica, ¿no?, los riesgos que pueden derivarse de desprotección. Y eso nos puede, en el proceso penal, lógicamente, nos obligará también a una reevaluación, ¿no?, de los cánones de normativos con los que los jueces penales identificamos la idoneidad del engaño, ¿no?, en los supuestos de delitos patrimoniales defraudatorios, fundamentalmente estafas o apropiaciones indebidas. Nos va a obligar también a si no a una reconstrucción conceptual, sí a una nueva redimensión, ¿no?, de los elementos normativos que utilizamos, y esa conexión también con el derecho civil y la regulación, o la nueva regulación, las modificaciones de la anulación y de la nulidad que nos puede plantear a los jueces penales también algún tema de colinde bastante interesante. Y después planteabas otro tema, me parece básico, decisivo, que es hacer el artículo 14 de la Convención, que me parece un artículo fundamental y del que tampoco se le dedica muchísima atención, que es la protección del derecho a la libertad de las personas con discapacidad y, fundamentalmente, que nunca la discapacidad pueda convertirse en la causa de la privación de la libertad. Y esto, venturosamente, el Tribunal Constitucional, sabéis que tuvo una intervención muy activa y yo creo que muy saneadora de lo que era una situación absolutamente intolerable de falta de garantías de los procesos privativos de libertad por la vía de los internamientos involuntarios. Creo que el Tribunal aportó, ¿no?, un músculo, digamos, fundamental de garantía del derecho a la asistencia letrada, de control judicial, etcétera, etcétera, muy eficaz. Pero es obvio que hay que seguir avanzando, ¿no? Y desde luego en materia también en proceso penal, todo el tema de las medidas de seguridad privativas de libertad vinculadas. Y esto nos plantea otro problema muy interesante, que es, bueno, es que claro, perdón, otro día, es que si no, no quiero comerme el espacio concedido para la respuesta. Y después el lenguaje, que es el gran objetivo. Pero fijaos, qué curioso, nuestra Constitución, en el 78... En el artículo 17, cuando las garantías de protección de la libertad ya establecía, nuestro constituyente del 78 obligaba a la información de los motivos de la detención en un lenguaje claro y sencillo. Fijaos, y cómo se nos ha olvidado, ¿no?, que esa norma constitucional tan principialística, pues no la hemos tomado muy en serio. Bueno, yo voy a sí que procurar ser lo más telegráfico posible. Por alusiones, lo que planteaba, la propuesta que hacía la profesora de la Universidad Complutense, no conozco su nombre, trasladándolo al lenguaje tributario, es lo que se conoce como una economía de opción. Yo recomendaría aguantar lo más posible con la incapacitación, porque puedas perder de acuerdo con el criterio administrativo. No digo que sea lo correcto, y enlazo con la última intervención. Es que yo no sé si... Yo no he defendido que sea la asimilación exclusivamente a la tutela representativa.
No he querido defenderlo, he dicho... Sí. La crítica es al legislador. Bien. Efectivamente, yo coincido en la crítica y lo que es al legislador. he aventurado que la más probable solución sea restringirlo a la tutela representativa, excluyendo la asistencial, que para mí no tiene ningún sentido, porque de acuerdo con la normativa anterior, lo importante es que hubiera una modificación en la capacidad de oral, con independencia de los distintos apoyos, que es tutela o curatela, pero la curatela tenía que estar dentro de la incapacitación. La medida voluntaria y la guarda de hecho. Al legislador, al prelegislador. No puedes sacar una ley que diga una cosa, desjudicialicen, y preparar otra que diga, si desjudicializas, te quedas sin beneficio. Muy brevemente, me ha gustado mucho que en la Complutense se esté dando la Ley 8. También es verdad, y creo que estaremos de acuerdo en que hay un sector de la doctrina civilista que está en contra de la reforma y hay múltiples artículos en contra de la reforma. Entonces, en esas universidades posiblemente no se esté dando la reforma como se está dando en otras y eso es un obstáculo. Luego decir que en función de la cuestión de los... se ha comentado que habría que recurrir constitucionalmente. Nosotros ya tenemos un recurso interpuesto. Tenemos uno ante el comité por falta de ajustes de procedimiento en un proceso y otro también ante el Tribunal Constitucional, donde ahí gracias a la... no fue admitido, pero gracias a la intermediación de la Fiscalía Especializada, la Fiscalía del Tribunal Constitucional lo ha recurrido y estamos esperando a ver si lo admiten, ¿no? Y bueno, simplemente decir que toda la cuestión relacionada con la pérdida de prestaciones, nosotros ya estamos planteándonos la opción del litigio estratégico y buscando la argumentación necesaria para litigar. Y nada, simplemente muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizada con pena esta mesa, pero es que tenemos otra mesa después y muchísimas gracias a todas las personas, de verdad, es un lujo.